Oleksandr Usyk ha dejado caer que la retirada está en su cabeza. Y esto no es la típica frase de un boxeador buscando titulares, porque Usyk no es de los que hablan por hablar, es un campeón que suele medir cada palabra. No vive de las redes, no necesita montar un espectáculo para llamar la atención. Y por eso, cuando él suelta un mensaje así, el mundo del boxeo lo toma en serio. Lo que está pasando ahora mismo es simple, la gente ha escuchado esa idea de "me puedo retirar" y automáticamente se ha encendido la alarma, porque Usyk no es un nombre cualquiera. Estamos hablando de uno de los pesos pesados más importantes de esta era. Un tipo que llegó a la cima y se mantuvo ahí con resultados, no con excusas. Y lo más interesante es que su historia en los pesados no es la típica historia del gigante que gana a base de potencia. Usyk viene del peso crucero, subió a una división completamente distinta. Se enfrentó a rivales más grandes, más fuertes y con más alcance. Y aún así, fue sacando las peleas con un estilo basado en control, ritmo, cabeza y precisión. Por eso mismo, su posible retirada no afecta solo a su carrera. Afecta al peso pesado entero. Porque ahora mismo, Usyk es una de las piezas que sostiene el panorama. Cuando Usyk pelea, no es una pelea más, es un evento que mueve cinturones, mueve rankings y obliga a todos los demás a posicionarse. Si él se va, todo cambia rápido. Los títulos se pueden repartir, aparecen nuevas peleas, suben nombres nuevos y se abre un escenario completamente distinto para los próximos meses. Así que hoy vamos a hacer esto de forma clara y directa. Vamos a repasar qué dijo exactamente Usyk. ¿Por qué lo ha dicho ahora? ¿Qué han comentado personas importantes alrededor del tema y qué significa todo esto para el futuro del peso pesado? Vamos con lo principal. Porque aquí es donde mucha gente se ha liado y ha empezado a exagerar la historia. A Usyk le preguntaron directamente si pensaba en retirarse. Y su respuesta fue bastante clara. Dijo que no lo piensa mucho, pero que sí piensa en eso. Y esta diferencia es importante, porque no es un "me retiro mañana", ni un anuncio oficial con fecha, pero tampoco es un "ni de broma, sigo años". Es un punto intermedio que, en un campeón como Usyk, suele significar una cosa. La idea ya está encima de la mesa. Y lo más llamativo es el tono. No lo dijo en plan broma. No lo dijo para calentar una pelea. No lo dijo para meter presión a nadie. Lo soltó como una realidad que está ahí, y que él mismo está valorando. Y cuando un campeón invicto, con todos los cinturones y con una carrera histórica, empieza a hablar así, el mensaje no va dirigido solo al público. Esto también se lo está diciendo a su equipo, a los promotores y a la gente que está preparando el futuro del peso pesado. Porque en este nivel, una retirada no es solo "dejo de boxear". Es parar un tren que mueve millones, eventos, contratos, fechas y peleas que ya están medio habladas. Por eso, con una frase corta, Usyk ha provocado un terremoto. Y aquí viene la segunda parte de la historia. Alrededor de esa frase empezaron a aparecer comentarios de gente importante del boxeo, como Eddie Hearn, Frank Warren, Adam Smith o Johnny Nelson. Y todos van hacia el mismo punto. Que Usyk puede estar pensando en irse justo, porque está en el mejor momento posible para hacerlo. Invicto, en la cima, sin tener que arriesgar más de la cuenta, y con la opción de cerrar su carrera sin manchas. Y por eso esta noticia no se puede tratar como un simple rumor. Porque el propio Usyk ha abierto la puerta. Y cuando esa puerta se abre, ya no se cierra tan fácil. Ahora, para entender por qué esta posible retirada es tan grande, hay que mirar en qué punto está Usyk, porque no estamos hablando de un boxeador en caída libre, ni de alguien que está acumulando derrotas. Estamos hablando de un campeón que, a día de hoy, lo ha ganado prácticamente todo. Usyk subió al peso pesado y no vino a probar suerte. Vino a mandar. Y lo hizo en una época donde los pesados están llenos de nombres grandes, tipos peligrosos, campeones, pegadores, y aún así, él encontró la forma de ganarles con su estilo. Por eso, cuando alguien como Eddie Hearn dice que, a ese nivel, el cuerpo manda, lo dice por una realidad que no se puede ignorar. Llegar arriba es difícil, pero quedarse arriba es todavía peor, y el precio físico es enorme. En el peso pesado, cada campamento te rompe por dentro. No solo por los golpes del combate, también por los sparrings, por el peso, por la exigencia de entrenar al máximo durante meses para enfrentarte a gente que te puede apagar las luces con una sola mano. Y Usyk no solo ha sobrevivido a eso, sino que lo ha hecho manteniéndose en la cima. Entonces, si lo piensas fríamente, tiene sentido que la retirada aparezca justo ahora. Porque retirarte después de una derrota es más fácil de entender, pero retirarte estando arriba es una decisión de control total. Es decir, me voy cuando yo quiero, no cuando el boxeo me empuje fuera. Y eso es lo que ha hecho que muchos lo comparen con figuras históricas,
Como cuando se menciona lo de retirarte invicto y campeón, algo que solo unos pocos han conseguido. No es que Usyk esté diciendo que quiere ser parte de una lista o quedar bien en una foto. Es que el contexto es claro. Si se retira ahora, su carrera queda cerrada con un nivel altísimo, sin necesidad de seguir arriesgando salud ni legado en peleas que, por muy grandes que sean, ya no cambian tanto lo que ha logrado. Y aquí está la clave. En este deporte, cuanto más tiempo te quedas, más opciones hay de que pase algo. Una mala noche, una lesión, un corte feo, una pelea que se complica, o simplemente que el cuerpo ya no responda igual. Así que, si Usyk está pensando en retirarse ahora, no es una locura. Es una decisión que encaja con lo que ha sido siempre, un tipo calculador, disciplinado y muy inteligente para manejar su carrera. Y aquí entramos en la parte que nadie quiere escuchar cuando habla de campeones, pero es la realidad del boxeo, sobre todo en el peso pesado. El cuerpo manda. Puedes tener técnica, experiencia, cabeza y un estilo perfecto. Pero si el cuerpo empieza a fallar, el nivel baja sí o sí. Y esto es justo lo que comentan varias personas alrededor de Usyk. Porque cuando eres campeón indiscutido, no puedes salir a pelear al 80%. En el boxeo de élite, o llegas al 100% o te pasan por encima. Y por eso se habla tanto de escuchar al cuerpo y de tomar decisiones a tiempo. Eddie Hearn lo dice claro, todo depende del cuerpo, porque en esta división no vale lo de ya me iré cuando me canse. Aquí, una lesión pequeña puede arruinar un campamento entero. Y un campamento entero perdido significa que todo el mundo se queda colgado. El rival, la promotora, el evento y los aficionados. Además, hay un detalle que mucha gente olvida. El desgaste no se ve solo el día del combate. El desgaste se acumula antes. Se acumula en el gimnasio, en las semanas de sparring, en el trabajo con pesos grandes, en la tensión de tener que mantenerte perfecto porque eres el campeón y todo el mundo está esperando que falles. Y cuanto más sube la edad, más cuesta recuperar. Cuesta más dormir bien. Cuesta más entrenar 2 veces al día. Cuesta más volver a estar fresco después de una sesión dura. Y en el peso pesado, eso se nota todavía más porque cada golpe pesa más. Cada choque de cuerpos es más fuerte, y cada error se paga caro. Por eso, cuando alguien como Spencer Oliver dice que un campeón como Usyk seguramente ha pasado por médicos y revisiones antes de tomar una decisión, no lo dice como un rumor. Lo dice como algo normal en este nivel. Un peleador de ese rango no decide así porque sí. Si hay molestias, si hay un problema físico, si hay algo que no está perfecto, se revisa todo. Y ahí es donde entra lo que llamaron niggles. Pequeñas molestias. Cosas que no te impiden vivir, pero que te pueden fastidiar la carrera si te metes a pelear con ellas. Porque esto no es un deporte de jugar. Esto es un deporte donde te pueden hacer daño de verdad. Y Usyk lo sabe. Entonces, cuando escuchas esa frase de no pienso mucho en retirarme, pero sí pienso en esto, lo que hay detrás muchas veces es eso. El cuerpo ya está pasando factura. No significa que esté roto. No significa que no pueda pelear. Pero significa que ya está sintiendo el peso real de estar tantos años al máximo nivel. Y ahí es donde un campeón inteligente empieza a pensar como piensa Usyk. No solo en ganar la próxima pelea, sino en salir entero del deporte. Ahora vamos con la parte que le da todavía más fuerza a todo esto. Porque una cosa es lo que diga Usyk, y otra es cómo reacciona la gente que está metida de verdad en el boxeo, los que viven en el día a día del negocio, de los campamentos y de la presión real. Y aquí han hablado varios nombres importantes, y aunque cada uno lo dice a su manera, todos van en la misma dirección. Esto puede ser serio. Y no sería raro que Usyk se estuviera planteando parar. Por ejemplo, Eddie Hearn lo deja claro cuando habla del cuerpo y de la situación. Básicamente viene a decir que tú no puedes predecir cómo va a estar un campeón dentro de 6 meses, porque en el boxeo el panorama cambia rápido y porque los problemas físicos aparecen de golpe. Y suelta algo que es clave. Lo más probable es que Usyk haya pensado que este es un buen momento para salir, o que tenga alguna molestia que le haga ver que ya no merece la pena seguir arriesgando. Luego está Adam Smith, que toca otro punto que también pesa mucho, y es la parte emocional. Porque ser campeón no es solo pelear, también es vivir con una mochila encima todos los días. Él menciona que han sido semanas difíciles, y que hay un lado personal detrás de todo esto. Y esto es importante porque con Usyk siempre ha sido así. No es un tío que viva solo para el boxeo y ya está. Él siempre habla de su familia, de su entorno y de su vida fuera del ring. Entonces cuando alguien que lo conoce de cerca habla de semanas duras, eso no sale porque sí. Spencer Oliver lo enfoca desde otro lado, y lo que dice es que Usyk no es solamente un campeón, también es una figura que llena el deporte. Es alguien con personalidad, que vende bien, que en ruedas de prensa funciona, que en el combate responde. Y que encima tiene un nivel técnico altísimo. Y esto es verdad,
porque Usyk no solo gana, también se nota que controla lo que hace. No es un campeón que sobreviva por los pelos, es un campeón que normalmente impone su plan. Johnny Nelson también suelta una frase interesante, porque dice que el boxeo es un juego, y que es un periodo corto en la vida. Ahora vamos a lo que mucha gente no ve desde fuera. Porque ser campeón indiscutido no es solo tener cinturones y salir en fotos. Es una presión constante que te acompaña todos los días. Y en el caso de Usyk, esa presión es todavía más grande, porque él no es un campeón de transición, es el tipo que ha marcado la era. Cuando eres el número 1, todo el mundo está pendiente de ti. Cada entrenamiento que haces se comenta, cada foto que suben de tu campamento se analiza, cada frase que dices se convierte en noticia, y cualquier mínimo detalle se convierte en un debate gigante. Y eso desgasta mucho, incluso aunque estés ganando. Adam Smith lo deja caer cuando habla del peso emocional. Porque esto no se trata solo de golpes. Se trata de vivir con esa exigencia de perfección todo el tiempo. En el momento en el que Usyk se convirtió en el rey del peso pesado, se convirtió también en el objetivo de todos. Cada aspirante quiere ser el que le quite el cero, el que lo derribe, el que lo ponga en su sitio. Y cuando todo el mundo quiere esa misma cosa, el campeón tiene que vivir con un nivel de alerta permanente. Además, hay algo que es muy típico en el boxeo. Cuando llegas arriba, ya no te valoran por lo que has hecho. Te valoran por lo que viene. Da igual que hayas ganado una guerra hace 6 meses, porque si mañana no ganas la siguiente, ya empiezan con el se acabó y el está viejo. Y esto le pasa a todos, pero a los campeones invictos todavía más. Porque el invicto en el boxeo es una especie de obsesión. Es como si a la gente le importara más el número que el nivel. Entonces, si Usyk sigue peleando, lo hace con una condición absurda. No vale ganar por puntos y ya. No vale hacer una pelea seria y controlada. La gente quiere que arrase, que no sufra, que sea perfecto. Y eso es injusto, pero es así. Johnny Nelson lo comenta cuando dice que el boxeo es un periodo corto en tu vida. Porque llega un momento en el que esa presión deja de tener sentido. Ya lo has hecho todo, ya has demostrado todo, y aún así te exigen que sigas como si fueras nuevo. Y otra parte de esta presión es el entorno. Porque cuanto más grande eres, más gente tienes alrededor. Más equipo, más compromisos, más decisiones, más promesas, más contratos. No solo estás peleando, estás gestionando una máquina enorme. Y aquí entramos en otra parte que influye muchísimo, porque cuando eres el campeón más importante del momento, no solo peleas en el ring. También tienes que pelear contra el ruido. Y en las últimas semanas, alrededor de Usyk ha habido demasiado ruido. Johnny Nelson lo menciona cuando habla de que salieron cosas como que era fake news, que la pelea estaba cancelada, que si había escándalos, que si historias raras, y todo eso forma parte del circo que rodea al boxeo grande. Y esto es algo que pasa siempre. Cuando hay una pelea grande o un campeón con todo en juego, aparecen rumores por todas partes. Algunos son simplemente gente hablando sin información. Otros son inventos para generar clics. Y otros son filtraciones interesadas para mover el tablero a favor de alguien. Lo que se dice en la transcripción es que salió un mensaje diciendo que algo era falso, que había un escándalo, que se hablaba incluso de temas como un supuesto envenenamiento, y cosas así. Y la clave aquí no es si eso fue real o no. La clave es que ese tipo de ruido existe y se mueve rápido. Y cuando tú eres Usyk, ese ruido te afecta aunque no quieras. Porque el campeón tiene que seguir entrenando, seguir concentrado y seguir viviendo su vida, mientras todo el mundo está montando historias alrededor. Y esto desgasta por dentro. Eddie Hearn también habla de lo complejo que es el boxeo al máximo nivel, y tiene razón. En este deporte no es solo firma contrato y pelea. Hay negociaciones eternas, hay intereses cruzados, hay cambios de fecha, hay presión de promotores, hay presión de televisiones, hay presión de la gente que quiere que se haga la pelea ya, y además está el factor físico. Porque si estás lesionado o no estás al 100%, todo ese entorno te mete todavía más presión. Y luego está lo que dijo Dave Caldwell, que es que como no tienen toda la información, no se puede juzgar demasiado, pero que todo se veía raro. Y esa sensación de «esto es raro» es exactamente lo que vive un campeón cuando hay demasiadas cosas pasando fuera del ring. Porque te llegan mensajes, te llegan noticias, te llegan rumores. Tu equipo está intentando apagar incendios todo el día. Y tú tienes que seguir con tu rutina como si nada. Por eso, cuando Frank Warren habla del impacto de que un campeón se retire, no solo se refiere al deporte en sí, también se refiere al caos que se genera cuando un hombre así desaparece del centro. Porque mientras Usyk está, él es el punto fijo. Todo gira alrededor de él. Ahora vamos con algo que mucha gente no piensa cuando escucha se retira. Y es que en el boxeo,
Cada decisión tiene un impacto económico enorme, no solo para el campeón, para todo el mundo que hay alrededor. Y aquí Frank Warren lo explica de forma bastante clara. Preparar un combate de este nivel cuesta una barbaridad. Un campamento no es solo entrenar y ya está. Hay que montar toda una estructura. Tienes que pagar gimnasio o instalaciones, alojamiento, alimentación, sparrings, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, gente de apoyo, desplazamientos, seguridad y un montón de cosas que no se ven. Y todo eso se paga antes de subir al ring. Por eso Warren dice algo que es totalmente real. Si no peleas, no cobras. Y si no cobras después de haber gastado todo ese dinero, es una pérdida enorme. Además, él menciona algo clave. Asegurar un campamento o una cancelación es carísimo o directamente imposible de cubrir al 100%. O sea, que si pasa algo serio y se cae la pelea, el golpe económico es brutal, y esto se conecta con lo que decía Eddie Hearn sobre lo difícil que es el boxeo a este nivel. Porque cuando eres campeón, no solo tienes presión deportiva, también tienes presión económica y presión profesional. Hay muchas personas dependiendo de ti. No solo tu equipo, también promotores, cadenas, patrocinadores, eventos completos que se montan alrededor del campeón. Y eso hace que cualquier decisión sea un lío. Si Usyk dice, me retiro, ese anuncio no es solo una despedida. Es una bomba que afecta a contratos, fechas, peleas planeadas y básicamente a todo el negocio del peso pesado. Y aquí viene lo más importante. Mucha gente cree que un campeón se retira porque ya ha hecho dinero y ya está. Y no. Hay campeones que se retiran por salud, por familia, por desgaste mental o por no querer seguir jugando con la suerte. Porque una cosa es ganar mucho dinero y otra es que tu cuerpo siga respondiendo. Andy Lee también habla de este punto desde el lado del riesgo. Dice que en este tipo de peleas es normal que los boxeadores acumulen lesiones. Y ahora viene una parte que es la que realmente asusta a muchos fans. Porque si Usyk se retira de verdad, el peso pesado se queda sin su referencia principal. Y esto no es exageración, es la realidad. Porque ahora mismo, guste más o guste menos, Usyk es el tipo que ha ordenado la división. Es el que llegó, ganó las peleas grandes, se convirtió en campeón, y puso su nombre como el punto final de cualquier discusión. Si querías ser el número 1, tenías que pasar por él. Y si él se va, ese jefe final desaparece. Frank Warren lo explica bien cuando habla del efecto dominó. Un campeón así no solo aporta cinturones, aporta credibilidad, aporta importancia, hace que una cartelera sea grande solo con su presencia. Y cuando ese nombre sale del mapa, hay un vacío inmediato. Y ese vacío se nota en dos sitios. En el deporte y en el negocio. En el deporte, porque se abre un escenario de pelea por el trono. En el negocio, porque se pierden combates que la gente sí quería ver. Se pierden ventas y se pierde el foco. Y aquí es donde empieza la verdadera pelea del peso pesado. Porque si Usyk no está, automáticamente se activa el modo sálvese quien pueda. Los cinturones empiezan a moverse. Los rankings se vuelven una locura, y lo que antes estaba claro, ahora queda en el aire. Y ojo, esto es importante, que Usyk se retire no significa que el peso pesado se muera, ni mucho menos. Lo que significa es que cambia completamente la jerarquía. Cambia quién tiene el control. Cambia quién puede decir, yo soy el campeón real. Y cambia el tipo de peleas que se van a hacer. Porque ahora mismo, muchos boxeadores planeaban su futuro alrededor de Usyk. Si ganabas un eliminatorio, pensabas en ir por Usyk. Si ganabas un cinturón secundario, pensabas en unificar con Usyk. Si estabas en el top 5, soñabas con el día en que te tocara Usyk. A día de hoy, lo que se sabe es esto. Usyk no ha hecho un anuncio oficial con fecha y con un «me retiro ya», pero sí ha dejado claro que la retirada está en su cabeza. Y cuando un campeón de este nivel abre esa puerta, ya no se puede mirar hacia otro lado. La frase fue corta, pero el mensaje es grande. Porque no es normal que alguien que está ganando, que está arriba y que sigue siendo el nombre más fuerte del peso pesado, empiece a hablar de esto si no lo está considerando de verdad. Y además, alrededor suyo han salido opiniones de gente que conoce bien este mundo, y casi todos coinciden en lo mismo. El cuerpo, el desgaste y el entorno son factores que influyen mucho cuando ya lo has logrado todo. También hay demasiado ruido alrededor del boxeo grande, demasiados rumores, demasiadas noticias falsas, demasiado caos. Y cuando tú ya eres campeón indiscutido, y no tienes nada que probar, es lógico que te preguntes si merece la pena seguir metiéndote en más campamentos, más riesgos y más presión. La realidad es que Usyk está en una posición privilegiada para retirarse cuando él quiera, con un legado limpio, con respeto total del público
y sin necesidad de estirar la carrera hasta que el cuerpo diga basta. Así que el punto en el que estamos ahora es simple. Hay que esperar el siguiente movimiento, porque esto puede quedarse en una idea o puede convertirse en una decisión real en cualquier momento. Si Usyk confirma la retirada, el peso pesado se queda sin su figura principal y se abre una pelea enorme por el trono. Y si decide seguir será porque él mismo se siente bien, se ve fuerte y cree que todavía le queda algo por hacer. Pero lo más importante es que el mensaje ya está lanzado, y el boxeo desde ese instante ya está mirando el futuro pensando en una cosa: el día que Usyk deje de estar, nada en el peso pesado va a funcionar igual.